bendiga. Buenos días. El Señor les bendiga. Oh, llegó la hermana Virginia. Qué bueno también ver a los hermanos Pac que vinieron. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos de regreso. Estaban en su país, en Corea del Sur. Qué bueno que están con nosotros de nuevo. Y qué bueno verles a todos. Dios les bendiga ricamente. Hermanos, vamos a buscar 1 Pedro capítulo 3. El pastor Yadín está hoy predicando en la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana que pastorea el pastor Atilio, y por eso usted no lo verá en esta mañana entre nosotros. Vamos a leer 3 palabras y después vamos a orar. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Así vosotras, mujeres. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nosotros tenemos de meditar en tu palabra y en las verdades que tú has establecido en ellas. Pedimos que tu Espíritu Santo sea benigno con nosotros, como siempre lo es, al enseñarnos las verdades que tu palabra tiene. Edifícanos, oh Padre, por favor te lo pedimos, porque queremos honrarte y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Asimismo, vosotras mujeres, vamos a leer ahora el resto de los versículos hasta el versículo 7. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, o llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Debido a todo este pasaje, yo quisiera, antes de que nosotros estudiáramos y meditáramos sobre el pasaje completo, yo quisiera que nosotros tomemos un tiempo para meditar sobre algunos aspectos que nos presenta la Biblia y la cultura hebrea con relación a la mujer. Por eso es que hemos llamado a este mensaje Evas. Vamos a leer en Génesis capítulo 2 el diseño, el origen. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a comenzar con el versículo 18. Con el versículo 18. ¿Hay alguien que necesita que le prestemos una Biblia? Nosotros aquí adelante hay un jovencito que necesita una Biblia. ¿Alguien más? Levante su mano. Allá, Franz, necesita una Biblia. Muy bien. Dice el versículo 18, Génesis 2. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien, nosotros tenemos aquí el origen, el diseño. Amados hermanos, necesitamos con este mensaje, necesitamos corregir una serie de conceptos distorsionados que se tiene, que se acusa a la Biblia de dar sobre la mujer. El propósito de este mensaje entonces quiero darles a conocer, como veremos en este pasaje, el Espíritu Santo nos comunica aquí parte del impacto del que la mujer tiene sobre su esposo. En 1 de Pedro estoy hablando, 1 de Pedro capítulo 3, el Espíritu Santo nos comunica aquí parte del impacto que tiene la mujer sobre la vida de su esposo y sobre el alma de su esposo. El Espíritu Santo también nos recuerda una parte del rol de la mujer con su esposo. El Espíritu Santo regula el corazón de la mujer como extensión de su hogar. El Espíritu Santo también nos habla sobre la seriedad de su relación del hombre con su esposa. Así, debido a la alta influencia de conceptos degenerativos con relación a la mujer a través de las eras, y más aún en tiempos modernos, que no hay diferencia alguna como los tiempos modernos consideran a la mujer que en tiempos antiguos, solamente que se piensa de manera diferente, pero sigue siendo la misma degeneración. Entonces necesitamos ver qué nos muestra Dios con relación a la mujer en su palabra. Además necesitamos corregir el concepto distorsionado que muchos le han dado a las Escrituras y a sus enseñanzas con relación a la integridad de la mujer y sus roles en la familia y en la sociedad. También veremos vamos a tocar el mandato de la mujer para con su esposo. Y esto es imprescindible para corregir conceptos que por mucho tiempo han impedido que las mujeres se sometan a su Dios y Señor con plena libertad. Es necesario notar que esto no va a ser un estudio comprensivo. No vamos a hacer un estudio completo porque nos tomaría muchísimo más tiempo para ver todo lo que la Biblia dice con relación a la mujer. Esto será un resumen, pero que espero que sea suficiente para provocar que quieran saber más y puedan investigar ustedes mismos las verdades bíblicas con relación a la mujer. Una gran parte de este estudio que les voy a presentar hoy son muchísimos conceptos de hoy van a ser tomados o son tomados de, lo voy a decir en inglés porque no está traducida al español, International Standard Bible Encyclopedia, o mejor dicho, o en español sería la Enciclopedia Bíblica de Estándares Internacional. Entonces tenemos en primer lugar el plan creativo de Dios.
cómo fue creada la mujer. Regresemos a Génesis capítulo 1 y nosotros vamos a ver cómo lo que Dios hizo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Después que terminó la creación, la primera parte de la creación, dice: entonces dijo Dios, 1:26 Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y después, ¿qué dice terminando ahí? Varón y hembra los creó. He aquí el consejo divino, se junta Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo demás, dice, sea hecho, sea la luz, fue la luz, sea esto, sea aquello, sea esto, pero cuando llega al hombre y a la mujer, Dios se reúne en comité y dice: hagamos al hombre, se pone de acuerdo, vamos a hacer al hombre. He aquí una creación especial, realmente especial. Padre, Hijo y Espíritu Santo deciden crear al hombre, pero lo crean a su imagen y a su semejanza. Lo crean también, no solamente por su palabra, lo crean a través de formarlo con sus propias manos, por así decir. Lo forma, lo toma de la tierra y lo forma, le da forma, y después sopla aliento de vida en el hombre. Y después que está el hombre y el hombre es colocado sobre la creación, después que Dios le da al hombre la autoridad, el gobierno, la soberanía sobre la creación, y Dios le asigna instrucciones específicas con relación a ese mandato y a ese gobierno de la creación. Dios le da instrucciones y el hombre comienza ese trabajo de gobernar la creación. Y cuando nosotros llegamos al versículo que nosotros leímos en Génesis capítulo 2 versículo 18, no es el hombre, fíjense bien, que no es el hombre que se da cuenta que le falta algo. Es Dios que toma la iniciativa y le hace ver al hombre que él aún no está completo. Y es Dios quien dice: no es bueno que el hombre esté solo. Es Dios que toma la iniciativa. El hombre está fajado trabajando, está dándole nombre a todos los animales, está cuidando de la creación. Ya el hombre ha sido colocado como el líder de la creación, aquel que tenía que sobreveer el bienestar completo de la creación. Ya el hombre estaba ocupado en esas responsabilidades que el Creador le había asignado. Y es Dios, el Creador, que le dice: espérate, Adán, todavía te falta algo. Te falta algo a ti. No al resto de la creación, sino a ti. Te falta algo. No es bueno que tú estés solo. Y entonces, hermanos, es muy importante ver que en esta creación que Dios pone al hombre, lo hace dormir. Y entonces de su cuerpo físico, Dios decide tomar un pedazo de ese cuerpo y de ahí formar a su esposa, a su mujer. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios pudo haber creado a Adán igual que creó al resto de la creación? Sea Adán, puf, y ahí está Adán. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios pudo haber dicho sea Eva? Puf, era Eva. Claro que sí.
Pero no fue lo que él decidió hacer. Él decidió que Adán iba a ser una creación especial, que su atención, su tiempo iba a ser dedicado a él. Y a la mujer también. Pero no creó a la mujer de la misma forma que creó al hombre. No fue que Dios tomó de la tierra y formó a la mujer y después se la trajo al hombre. No, la sacó de él. ¿Qué nos dice esto? Hay un diseño aquí, hay algo importante. Hay una profunda e inseparable unión y comunión de la mujer con el hombre y el hombre con la mujer. Eso es muy importante, es parte del diseño y por lo tanto del propósito e intención de Dios. Dios no hace las cosas porque se le ocurre. Como una vez yo leí en algún sitio, no recuerdo ahora dónde, ¿alguna vez se te ha ocurrido a ti que a Dios nunca se le ha ocurrido nada? A Dios no se le ocurren las cosas. Pero es verdad, mira, yo pudiera hacer esto. No, a Dios no se le ocurren las cosas. Dios hace las cosas con previo entendimiento y conocimiento completo y plan. Esta era parte de su plan. Es el complemento, la mujer es el complemento del hombre. Fue esencial para su perfeccionamiento. Fue Dios quien le hizo ver a él que él todavía no estaba completo aún. La prioridad de la creación, la prioridad de la creación del hombre, o sea que el hombre fue creado primero, lo que muestra es el liderazgo del hombre. El hecho de que el hombre haya sido creado primero no significa que el hombre es superior. Lo que significa es que él es líder. Dios había puesto al hombre como líder de la creación y después hizo a la mujer. No superior, sino líder. El hecho de que la mujer haya sido creada después y en dependencia del hombre no muestra inferioridad. Lo que muestra es una diferencia en sus funciones. Entonces aquí comenzamos a aclarar las cosas. Es Dios quien traza la idea que no hay inferioridad del uno para con el otro, ni hay superioridad del uno para con el otro. Ahora, Dios sí hace las cosas con orden y Dios sí crea liderazgo de uno. Pero ustedes fíjense que antes de la caída, antes del famoso Génesis 3, la caída del hombre en el pecado, Dios no tuvo que darle instrucciones al hombre para amar a su mujer y no tuvo que darle instrucciones a la mujer para que siguiera a su esposo. Dios lo que hizo ahí fue darle una sola instrucción: no comas de aquel árbol. Punto. Fue lo único que tuvo que hacer Dios. No había riña, no había rivalidad, no había falsos conceptos. Ven acá, pero yo no quiero que tú mandes en mí. ¿Y por qué yo tengo que someterme a ti? No, ven, usted tiene que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. No, nada de eso. Eso es el pecado en el hombre. A la mujer no tuvo que hacerse un manual de qué significa seguir a su esposo. Eva, Dios no la entregó a Adán con un manual, ni le dio un manual a Eva tampoco. No era necesario, gloria a Dios. Ese era el propósito y la intención de Dios. Y si no hubiese sido por Génesis 3 hasta el día de hoy, así estaríamos nosotros viviendo, sin rivalidad. A través de las épocas es el hombre quien distorsiona este concepto de Dios. Es el hombre quien desvirtúa
este concepto y ha hecho a Dios responsable de esos falsos conceptos que jamás están registrados, ni siquiera implicados en la Biblia. Usted a veces se mete en internet o algunos libros feministas y usted ve que hay citas bíblicas ahí que las toman completamente fuera de contexto. Y no entienden que hay algunas que son mandatos morales y hay otros que son regulaciones de una sociedad que ya está completamente degenerada. No fue el hombre, o mejor dicho, fue el mismo hombre que estableció la inferioridad de la mujer. No fue Dios que hizo eso. Ese concepto no viene de Dios, no viene de la Biblia, viene del hombre. Fue el hombre que ha esclavizado a la mujer de diferentes formas, no fue Dios que lo hizo. Veremos que la palabra de Dios y el diseño de Dios dignifica a la mujer, no la rebaja jamás. El pecado en el hombre y el pecado en la mujer es lo que ha hecho que se degrade la integridad de la mujer. Porque no es solamente el hombre que degrada a la mujer, nosotros vemos que a través de las épocas, y hoy quizás más que nunca, no sé, la mujer se degrada a sí misma, quitándose de debajo del diseño que Dios hizo. Y el hombre ni se diga. En el Antiguo Testamento, ¿qué nosotros vemos? Naturalmente hay mucha información, no vamos a ver demasiados versículos, por lo tanto tolérenme, hermanos. Lo que quiero es establecer bien claro, para que cuando lleguemos a la otra parte de 1 de Pedro capítulo 3, donde dice que la mujer debe someterse a su marido, entiendan una vez por todas que no es asunto de inferioridad, es asunto de rol que Dios ha establecido. Porque ¿cuál es el concepto que tiene Dios de la mujer? Bueno, primero vimos la creación. El pastor 1700 y pico, Matthew Henry, hizo comentarios sobre la creación de la mujer que es prácticamente inspirado, y aunque no está en la Biblia, está muy cerca, muy pegado de ahí. No se preocupe, no estoy diciendo herejías, ¿okay? No está en la Biblia, ni es parte de la Biblia, ¿okay? Pero con relación a la creación de la mujer, ustedes han escuchado esto, pero Matthew Henry escribió un comentario. Dice que la mujer no fue creada de la cabeza del hombre para no enseñorearse de él. Tampoco fue tomada de los pies del hombre para no ser pisoteada por él. Fue creada del lado del hombre para ser su compañera. Fue creada de debajo de su brazo para ser protegida por él. Y fue creada de junto a su corazón para ser amada por él. Wow. Qué tremendo concepto, ¿verdad? Y creo que él está en lo correcto. Creo que él está en lo correcto. Ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. ¿Oíste a Neudi? ¿Oíste, Xavier? ¿Oyeron todos ustedes, los hombres y mujeres? Ese es el diseño de Dios. El sistema hebreo era notablemente diferente a todos los demás sistemas de las naciones paganas. Dios colocó desde sus inicios a la mujer a la par del hombre en integridad, aunque con roles diferentes. Muy bien, se organiza, viene el pecado, ahí viene degeneración, pecado terrible, inmoralidad terrible por toda la tierra. Tan grande fue el desastre del pecado inicial que desde la creación del hombre hasta que vino la destrucción de todo el mundo a través del diluvio, del cual solo se salvaron 8 personas, desde la creación del hombre hasta
hasta el diluvio, pasaron solamente 1656 años. En tan poco tiempo, la degeneración del hombre por causa del pecado fue tan grande que Dios no pudo hacer otra cosa que destruir todo, absolutamente. No solamente el hombre, sino toda la creación. Y después fue rejuvenecida, ¿verdad? Después del diluvio. Pero entonces viene finalmente la creación de Israel como modelo de nación. Y Dios establece leyes y comienza con la ley moral. Y Dios dice en la ley moral, en primer lugar está Dios. Los primeros 4 mandamientos de los 10 tienen que ver con nuestra relación con Dios. No os haréis dioses ajenos. Número 2, no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas para adorarlas. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y número 4, guardarás el día de reposo para adorarle. Bien, después vienen los mandamientos con relación al prójimo. Y el primero de esos mandamientos es: honra a tu padre. Punto. ¿Fue ese el mandamiento? No. Honra a tu padre y a tu madre. O sea que la mujer y el hombre estaban exactamente al mismo nivel como receptores de la honra de los demás. ¿Ustedes ven eso? Ese concepto es absolutamente nuevo para todas las naciones de aquel momento. Ese no era el concepto que tenían las naciones en aquel momento. Es un concepto nuevo para el mundo, para las naciones. En Éxodo capítulo 21, el versículo 27 y otros pasajes también, dice claramente: el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. ¿Ustedes ven? Ese también era otro concepto, completamente nuevo. No, es que no se puede maldecir al papá solamente. No, el que maldijere a su padre o a su madre. Había un castigo de pena capital sobre esa persona. Dios coloca a la mujer al mismo nivel de integridad, al mismo nivel de dignidad que el hombre, con roles diferentes. Tenemos a María, la hermana de Aarón, que hasta que ella no quiso rebelarse contra la autoridad de Dios, todo estuvo bien. Ella estuvo con Moisés, con Aarón, gobernando al pueblo. Pero cuando quiso usurpar la autoridad de Moisés con el chisme, Dios la castiga. Pero ella estuvo en eminencia en el pueblo, mientras entendió su rol. Pero estuvo ahí, a la par con Aarón y con Moisés. Pero sabíamos que Dios le había entregado el liderazgo a Moisés, que no debía ser usurpado ni por Aarón ni por Eva. Y cuando trataron de hacerlo, Dios castigó. Tenemos a Débora, profetisa del pueblo. Tenemos a Ana, la madre de Samuel. Amados hermanos, ¿ustedes se acuerdan el caso de Ana? Que no tenía hijos y pidió y rogó a Dios un hijo, y Dios le entregó un hijo. ¿Por qué? Porque ella le prometió que le iba a entregar a su hijo a Dios todos los años de su vida. Entonces Dios le dio el privilegio de tener un hijo, y ella durante los primeros años, no recuerdo ahora cuánto fue, 4 o 5 años, los primeros años preparó a su hijo para poder ser entregado a Leví. ¿Y cuál fue el impacto de Moisés sobre la vida de la nación? Conocemos bien la historia. Pero, amados hermanos, debemos reconocer
que un niño no se va así porque sí. Diga, a los 5 años, ven, entrégatelo, ven. Y el niño, está bien. Yo tengo un gran propósito de Dios. No, eso no es así. Hay que hacer un trabajo bien fino en ese niño. Y eso, aunque no está descrito en las Escrituras, es algo que nosotros necesitamos leer entre líneas. Tenemos a Jocabed, la madre de Moisés. Jocabed, madre de Moisés. Eso sí fue una cosa grande. Había la instrucción que todos los varones que nacían tenían que ser asesinados. Una instrucción, mientras ellos estaban en Egipto, el faraón había dicho, maten a todos los niños varones que nazcan. Pues los padres de Moisés decidieron no hacerlo cuando nació Moisés. ¿Y qué hizo? ¿Qué sucedió? Bueno, ustedes saben, Dios interviene, ¿verdad? La hija de Faraón lo encuentra. María, la hermana de Aarón y de Moisés, ¿verdad? Esa María que después estuvo al mismo dirigiendo el pueblo con Moisés y con Aarón, esa María, que era mayor que Moisés, interviene y dice, no, si tú quieres yo te busco a alguien para que lo críe. Diseño de Dios, propósito de Dios. Y así sucedió. Entonces, Jocabed, la madre de Moisés, cría a Moisés los primeros años. Pero ella sabía que iba a tener que entregarle a Moisés a la hija de Faraón, un pueblo absolutamente pagano. Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Es muy importante esto. Creo que el versículo 23. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amados hermanos, dice que Moisés, hecho ya grande, actuó de esa manera. ¿Por qué? Por intuición, es lo que dice. Dice, ¿por qué? Por fe. Por fe. ¿De dónde vino esa fe? Una vez los padres de Moisés lo entregaron a la hija de Faraón, ya, está entregado. Se quedaron sin hijo. Por lo tanto, en esos primeros años, Jocabed tuvo que haber hecho un excepcional trabajo de crear fe en Jehová, el único Dios, y crear fe en el Mesías que vendría. Porque fíjense lo que dice: por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por la fe Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo, antes de gozar de las riquezas en las cuales él fue criado. Por la fe, ¿de dónde vino esa fe? Oh, nosotros no vemos a Jocabed igual que a María, allá arriba en postrada dirigiendo al pueblo, ayudando a Moisés a dirigir el pueblo. No vemos eso. Pero vemos como la influencia de esta mujer, la influencia que tuvo sobre su hijo, sobre sus hijos, los 3. Moisés, Aarón, María. Eso es lo que el mundo hoy pierde de vista. Porque ve otras cosas que son para ellos, entienden que son más importantes.
Bueno, ustedes conocen a Ruth, una moabita de un pueblo pagano que se convirtió a Jehová. Conocemos su piedad, conocemos su lealtad, conocemos su belleza moral y su sacrificio en su devoción a Dios. Nosotros conocemos esto. ¿Y ustedes saben qué? Nuestro Señor Jesucristo desciende de esta gentil convertida al Señor Jehová, convertida a Israel. Nuestro Señor Jesucristo desciende de ella. Ella fue abuela de David. El Señor le da honra a la mujer una y otra y otra y otra y otra vez. Ese es el concepto en la mente de Dios. Tantas otras mujeres, hermanos, estuvieron consagradas a Dios. Recordamos su influencia, su impacto. Por ejemplo, tenemos a Hulda, entre otras muchas. Ahora también sabemos que hubo muchas mujeres que también estuvieron en puestos de eminencia, pero lo usaron para el mal. Y la estrella de todas las estrellas, entre ellas, nosotros conocemos ¿a quién? A Jezabel. ¿Qué potencial para la maldad? Igual que el hombre. Igual que el hombre. Pero dentro de la cultura hebrea, no es que la mujer estaba pisoteada como muchos dicen. No. Jocabed no era fiel a Dios y estaba en una posición de eminencia. Y muchas otras, ilustres por su maldad. Igualdad social. Las mujeres participaban en todas las fiestas. Ustedes han escuchado probablemente o han leído en algún escrito que en las sinagogas, ya para el tiempo del Nuevo Testamento, los hombres se sentaban de un lado y las mujeres se sentaban del otro. Es verdad. Yo he leído sobre eso. Yo nunca he estado en una sinagoga. Yo no sé si es verdad, pero he leído. Eso es lo que dicen. ¿De dónde viene ese concepto? No es de la Biblia. No es de la Biblia, porque si nosotros leemos en la Biblia desde Éxodo hasta el final de Deuteronomio y en muchos otros lados, la mujer participaba en todas las fiestas sagradas, las festividades sagradas, igualmente que con el hombre. Tenían diferentes roles, pero participaban al mismo nivel. Ese concepto de poner a las mujeres de aquel lado porque no son tan inteligentes o no pueden captar o que no, bueno, son de otro nivel, son inferiores y por lo tanto están ahí, los hombres están aquí. Ese concepto no es bíblico. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, cada vez que el estatus de la mujer caía en la nación de Israel, era porque ellos se dejaban influenciar por las naciones paganas. Búsquelo, usted se va a dar cuenta. Ellos se dejaban influenciar, pero ustedes saben que Israel era así, ¿verdad? Israel obedecía y Dios lo tenía ahí, después comenzaba a desobedecer y el Señor entonces le castigaba. Y en ese camino hacia abajo, ellos se dejaban influenciar por los pueblos paganos, iban y adoraban a los dioses paganos. De hecho, Israel comenzó a adorar a Baal Peor desde Números, desde cuando estaba en el desierto. Pero no fue hasta Jezabel, que Baal como Dios entró a la nación de Israel. O sea, ellos todo ese tiempo sí adoraban a otros dioses, pero lo que ellos hacían que iban detrás de las mujeres malvadas de los pueblos paganos y con ellas adoraban a sus dioses. Pero fue Jezabel que dijo, ¿y para qué dejar que nuestros hombres vayan para allá? Mejor traigamos los dioses para acá. Y fue ella que hizo eso. Cada vez que la mujer es rebajada,
en el pueblo, en la historia del pueblo de Israel, es por influencia pagana. Porque cada vez que el hombre, que Israel estaba en plena recuperación, en pleno avivamiento, no vemos eso. Vemos a la mujer y al hombre participando de la adoración socialmente al mismo nivel. Al mismo nivel. ¿Ustedes saben qué? Vamos a darle un ejemplo con relación al matrimonio. Nosotros hemos escuchado, no, que las mujeres no podían escoger su marido, sino que eran los padres que le obligaban, así que nos dice, las obligaban a casarse con quien ellos querían. En el pueblo de Israel no era así, mis hermanos. No era así. Por diseño no era así. Ahora, cuando eso sucedía, era por la maldad del corazón de los hombres. No era por concepto de Dios. Nosotros conocemos una de las historias más preciosas que tiene la Biblia. Está en Génesis capítulo 24. Pues, Abraham le dice a su siervo, yo quiero que tú vayas. Acuérdense, Abraham, Israel como nación todavía no existe, pero ya Abraham ha sido puesto aparte por Dios para de él hacer a Israel. Pero Israel todavía no existe, pero Abraham ya está aparte. Abraham sale de Caldea, ¿verdad? De Ur de los Caldeos, o sea, de lo que es ahora mismo Irak. Y sale de Irak y viene al Canaán, donde está Israel. Ya está puesto aparte. Pero el tiempo ha pasado. Isaac tiene 40 años. Y ahora Abraham dice a Eliezer, mira, de estos pueblos no es que va a venir la descendencia. La descendencia va a venir de mi familia. Entonces mandó Eliezer a buscar una mujer para su hijo. Ahora estamos hablando, Isaac es el hombre. ¿Ustedes ven? ¿Qué se dice? Que no, que los padres obligaban a las hijas a casarse con quien ellos querían. En este caso, ¿qué tenemos? Es Abraham actuando en favor de su hijo. Ahora vemos a un hombre de 40 años. Miren, señores, son 40 años que tiene este hombre. No lo vemos peleando con su papá. No, papi, ¿por qué tú no me dejas casarme con quien yo quiero? Eso fue lo que hizo Sansón. Eso fue lo que hizo Sansón. Sansón no respetó la dirección y el liderazgo espiritual de sus padres sobre él. Y ustedes conocen el desastre. Pero Isaac no fue así. Isaac aceptó el liderazgo espiritual de su padre. Aceptó lo que su papá la dirección que estaba dando a su vida. La aceptó con 40 años. No, miren, los muchachos hoy en día con 16 años no quieren que su papá le diga lo que tienen que hacer. Mira que esa muchacha no es buena para ti. No, papi, que tú eres un viejo, tú estás quedado. ¿Okay? Y así hacen las mujeres. Peor son las muchachas hoy en día. Peor son. Los padres les dicen, mira, esto no estamos gustando. Miren, las muchachas de hoy día, sí, estoy hablando con las muchachas de hoy día, no quieren respetar la dirección de sus padres. Tienen un plan mejor. Entienden que ellas saben más que sus padres. Y están así violando la dirección que Dios quiere darle a su vida. Y después viene la queja. Y vienen las lágrimas. Y viene el desastre a sus vidas. Porque no quieren aceptar el diseño que Dios le ha dado a sus vidas a través de sus padres. Sí, aun si tu padre es inconverso. Lo hemos dicho y repetido. Y lo seguiremos diciendo mientras el Señor nos dé gracia. Pero regresemos a ¿quién? A Abraham y a Isaac. Eliezer decide entregar esta situación en manos de Dios.
Y es increíble, es una preciosa historia. Muy bien, llega finalmente allá a la casa de Rebeca. Y después que el hermano, un avivato, aparentemente el papá de Rebeca ya había muerto, y el hermano de Rebeca, un avivato, que vio que como lo que sucedió en el pozo, Eliezer le puso joyas, etcétera, arriba de Rebeca. Cuando Rebeca llega donde este hombre, ¿verdad?, lleno de joyas, este hombre hizo así. Yo no sé qué mes es, pero va a ser mi agosto. ¿Okay? Eso, ustedes saben cómo es la maldad de uno. Y después que negociaron todo, el hermano, que era el patriarca de la familia, le preguntó a Rebeca: ¿tú quieres ir con este hombre? No la obligó, le preguntó: ¿tú quieres ir con este hombre? Y Rebeca dijo, sin conocer a Isaac, dijo: sí, quiero ir. Estimados hermanos, cada vez que la mujer es rebajada es porque han sacado los principios de Dios del medio. Los principios de Dios no establecen eso, dignifican a la mujer. Y la mujer nunca fue más dignificada hasta que llegó el Señor Jesucristo. Cuando llega el cristianismo, comenzando con el mismo Señor Jesucristo, la mujer todavía es más dignificada que antes. Claro que para ese momento la degeneración del hombre maltrata a la mujer. Por cierto, quiero hacerles esto con relación también a lo social en el Antiguo Testamento. Ustedes han visto también este concepto de que las mujeres se cubran con un velo la cara y se dejan solamente esto. ¿Ustedes han visto eso? Eso no es un concepto bíblico, hermanos. Yo también estaba estudiando y yo tenía también más o menos ese concepto, ¿verdad? Cuando comienzo a buscar en la Biblia, no aparece. Pero la Biblia dice que la mujer se tiene que cubrir, sí, la cabeza. No tiene que ponerse esa cuestión como se hacen como tipo árabe. No. Eso es un concepto ajeno, es un concepto pagano, ajeno a las instrucciones bíblicas. Interesante. Dios no rebaja a la mujer, Dios dignifica a la mujer. Cuando Rebeca finalmente llega donde Isaac y lo ve a lejos, ella se desmonta el cabello y ella se tapa. Pero ¿de dónde viene Rebeca? Viene de un pueblo pagano. Viene usando la costumbre que ella conoció, en la que ella fue creada. Pero después que vino a Israel, ese concepto no es bíblico. Es pagano, es ajeno a Israel. Seguimos. El Señor Jesucristo. Ustedes se acuerdan, para darles un caso, ustedes se acuerdan cuando el Señor, los discípulos lo vieron a Él hablando con una mujer en el pozo de Jacob, con una samaritana. ¿Se sorprendieron que estaba hablando con una samaritana? No, se sorprendieron que estaba hablando con una mujer. Porque ese era el concepto errado. Pero el Señor Jesucristo de manera libre estaba hablando con una mujer. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? Entonces vemos a través de las Escrituras, del Nuevo Testamento, de la historia de la vida de Cristo, cómo el Señor Jesucristo abrazó el servicio de las mujeres para con Él. Y no solamente la abrazó, sino la dignificó. Porque aparte de muchas otras cosas que hicieron las mujeres para Él, que Él permitía, Él dignificaba a la mujer. Y miren, terminando con esto, bueno, aún antes de ese punto, ¿ustedes se acuerdan con María y Marta y María? El Señor tomó ese hogar como su lugar preferido. Él no tenía casa. Y entonces Él tomó el lugar de Marta y María como prácticamente su hogar, donde Él podía ir a descansar y a refrescarse. Y ustedes recuerdan la historia que estaba
El Señor Jesucristo hablando con quién, instruyendo a quién, a Marta, dedicándole tiempo a Marta, edificando a Marta, fortaleciendo a Marta. A María, gracias. La diferencia es una T con una I, es un palito así nada más. Gracias. A María. Dios le dedicó tiempo. Y no solamente eso, cuando viene la resurrección, dignifica Dios a la mujer, ¿sí o no? ¿A quién se le aparece primero? ¿Al discípulo que Jesús amaba, a Juan? No. ¿Al loco Pedro? ¿Me identifico con él? No. ¿A quién fue que se apareció primero? A las mujeres. Todo lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es para dignificar a la mujer. Se me ha ido el tiempo. Pero yo quiero que ustedes entiendan eso, hermanos. Que cuando entonces Dios da el paso para instruirnos a nosotros hoy en día, que el hombre tiene que seguir siendo el líder de su hogar. Y la mujer debe seguir la dirección de su esposo. Amados hermanos, es por el diseño inicial y por el rol. No tiene que ver ni con superioridad, ni con capacidad, ni con preparación. De hecho, quisiera que regresemos a Génesis una vez más. Génesis capítulo 2. No es bueno que el hombre esté solo, versículo 18, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Vamos a ver con relación a si Dios preparó a la mujer o no preparó a la mujer. Ayuda idónea. Una ayuda, pero que fuera idónea, que fuera la correcta para el hombre. Acuérdense, Dios decidió crear al hombre primero. Amados hermanos, no es mi culpa. Los pastores cuando predicamos y hablamos de esas cosas, señores, no somos responsables de eso. Si a usted no le gusta, pelee con Dios. Pero ese es el diseño. Nosotros llegamos aquí después que ya todo estaba hecho. Solamente ahora enseñamos lo que Dios hizo. Cuando Dios creó a la mujer, ya el hombre tenía liderazgo sobre la creación. Dios pudo haber creado a la mujer primero, sí, pero no lo hizo. Si Dios hubiese creado a la mujer primero, estarían los hombres quejándose. Es así, porque nunca nadie está conforme con lo que tiene. Pero bien, Dios dice, tú necesitas una ayuda que sea idónea. ¿En cuáles cosas debía Eva ayudar a Adán? Antes del pecado, acuérdense que estamos hablando antes del pecado, no había pecado, no había falsos pensamientos, ni había emociones incorrectas, ni sentimientos de amargura, ni nada. No había pecado. ¿En qué cosas debía la mujer ayudar a su esposo? ¿Cuál debía ser la ayuda de Eva para que ella debía prestarle a Adán? Hermanos, no había cocinas para cocinar. La comida no se cocinaba. No había ropa para lavar, porque ese es el concepto, ¿verdad? ¿Con cuántas cosas tuve yo que luchar? Oye, pastor, necesito una mujer. Y yo, ¿para qué tú necesitas mujer? Necesito que me cuiden, necesito que me laven, necesito que me cocinen, necesito que me limpien. Pero págale a alguien para que haga eso. Hay personas que tienen eso como un empleo digno.
Págale a alguien. No, no, yo quiero una mujer. Pero págale a una mujer para que te haga eso. Si no, págale a un hombre para que te haga eso. Ustedes ven, es el concepto distorsionado por el pecado. Y después le digo, ahora, si tú quieres una esposa, vamos a ver qué dice la Biblia. Una mujer no, una esposa. Es diferente. No había casas que limpiar, no había camas para tender, ni sábanas para cambiar. Eva no tenía que recoger las medias que Adán dejó tiradas en el piso de la sala cuando llegó del trabajo. Eva no tenía que llevarle la cena a Adán mientras él estaba sentado en un sillón viendo la comedia del día, de la noche o las noticias del día. Eva no tenía que fregar después del almuerzo. Eva no tenía que confirmar que las puertas estuvieran aseguradas y las luces apagadas al final del día. Eva no tenía que asegurarse que Adán no comiera grasa por causa de su colesterol. Nada de eso. Entonces, ¿en qué que debía Eva ayudar a Adán? ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios les dio a Adán? Oye, ¿usted sabe lo que es tener toda una creación para gobernarla, cuidarla? Todo lo que son todos esos centenares de miles de animales para asegurarnos de su bienestar. Los árboles que había que atender. Todo lo que es el gobierno, yo no sé qué implicaba, porque hoy nosotros vivimos en un mundo caído de 4.000, no más, de 6.000 años de caído, ¿verdad? O quizás más, de 6 a 10.000 años de caído. No conocemos lo que era eso antes de la caída, pero Dios le dio instrucciones al hombre que gobernara la tierra. Amados hermanos, la capacidad que Dios le dio al hombre para poder hacer eso es la misma capacidad que tiene que darle a Eva. Porque si no, ¿cómo Eva iba a poder ayudarle? Si tú vas a ayudar a alguien, no es para hacer algo completamente independiente, sino si vas a hacer una ayuda es para que traigas mejores y más rápidos resultados a las responsabilidades que esa persona tiene. Todas las cualidades que tenía Adán las necesitaba Eva para poder cumplir su rol que Dios le había encomendado. Tenía que tener las mismas capacidades intelectuales. Tenía que tenerlas. Ahora, sabemos muy bien que emocionalmente y físicamente la mujer fue creada diferente. Pero intelectualmente no. Muy bien, hay diferencias, hermanos. Pero la diferencia no determina superioridad o inferioridad. Hay diferencias en las encomiendas, en los roles, en las responsabilidades. Hay diferencia, escúcheme bien, miren, hay diferencia, ¿verdad? No es aquí que estoy hablando. Hay diferencias de género. Hay diferencia en género. Por ahí usted sabe muy bien lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Que quieren eliminar el género. Que ya no hay mujeres sino hombres. No, sí, hay mujeres y hombres y siempre habrá mujeres y hombres. Hay diferencias en el género, en la composición física, en la disposición espiritual. Sí, hermanos, hay diferencias en la disposición espiritual. Sí las hay. ¿Quién fue espiritualmente engañada? Dice la Escritura que fue Eva. El bienestar de la creación completa dependía del trabajo de Adán y de la ayuda de Eva. Eva debía aportar al éxito, por así decir, de la encomienda, de la responsabilidad, del rol, del liderazgo de su esposo Adán. Los sentimientos de superioridad y los de inferioridad, la opresión, la autodenigración, la codicia de poder y la avaricia llegaron al mundo con la caída. Antes de Génesis 3 no existían estas cosas.
Entonces, cuando hablemos entonces del rol de la mujer, de acuerdo al Nuevo Testamento, recuerden todo el contexto. Y hemos, hermanos, solamente cubierto, miren, la punta del iceberg con relación al concepto de Dios para con la mujer. Cuando hablemos del resto del pasaje de 1 de Pedro 3, recordemos esto. 1 de Pedro 3, versículo 1 dice: asimismo, vosotras mujeres. Ese asimismo está conectado con el pasaje anterior que habla de la sujeción a las autoridades. Y después, cuando llega al versículo 8, dice lo mismo para con el hombre. De la misma forma, el hombre tiene que hacerlo, con el mismo concepto, ¿sí?, de los principios de autoridad. El hombre debe actuar para con su mujer. Ya veremos todo eso si el Señor no viene antes a buscarnos. El evangelio de la gracia. Vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el agua de la palabra, para presentarse con el fin, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin culpa. La Escritura dice claramente que la iglesia es la esposa del Cordero. ¿Cómo trata el Cordero a su esposa? ¿Cómo la trata? Perdón sobre perdón, sobre perdón, sobre perdón, sobre perdón, sobre perdón. El esposo atiende a las necesidades de su esposa constantemente. El esposo dio su vida para que su esposa pudiera vivir. El esposo le dio habilidades, dones. El esposo dice que su esposa va a ser coheredera con él en gloria. ¿Cómo dignifica el Señor Jesucristo a la mujer? Lo vemos en el último de todos los ejemplos, su relación con la iglesia, su esposa. Entonces, agarremos estos falsos conceptos de nuestro corazón malvado y tirémonos a un lado, porque Dios no los tiene. Padre, gracias por tu palabra y gracias, bendito Dios, porque tú siempre tienes la verdad pura. Gracias, oh buen Padre, por nuestras madres, por nuestras esposas, por nuestras hijas, por nuestras hermanas, por nuestras suegras, por todas las mujeres, las hermanas en Cristo, todas las mujeres que nos rodean, oh Dios. Gracias, oh Padre, porque tu diseño es el mejor, tu diseño es el perfecto, y tus mandatos y tus principios establecidos en la palabra, cuando nosotros los seguimos, dignifican a todos y cada uno de nosotros. Dignifican al ser humano, no importa si es mujer o si es hombre, si es anciano o si es niño. Tus principios, oh Dios, siempre serán los mejores. Gracias, buen Padre. Te pedimos que si en esta mañana entre nosotros hubo alguien o está alguien que no conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que recuerde que Jesucristo tiene para darle vida eterna y perdón de todos sus pecados. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Amén. Dios le bendiga a todos, hermanos.